Listo, y comenzamos. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora de la noche, Señor, por estar juntamente nuestros hermanos. En este día queremos, Señor, poder aprender de su palabra y nos hemos reunido con ese objetivo. Señor, me dispongo en sus manos para poder ser un instrumento y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, pueda ser grato ante sus ojos, Señor. Deme la sabiduría de lo alto y esa gracia especial, Señor, para poder hablar de esta su palabra, Señor, con esa revelación directa de quien inspiró este libro santo que es el Espíritu Santo. Gracias te damos por todo y tu bendición y dirección a través de esta clase pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados, voy a compartir de ahí sí, el PowerPoint. Ya, ahí estamos. Bien, amados, hoy hablaremos sobre la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Sobre todo los predicadores y pastores, es importante poder aprender de esta clase. De ver un minutito, nos está llamando mi obispo Edito. Mi obispo, buenas noches. Ya, muchas gracias, amado. Otra vez me está llamando. Ya, ahora sí. Disculpen, amado. Y ahora sí continuamos. Bien, vamos a hablar, esto es importante para los pastores y para los predicadores, aprender de esta iglesia que está vigente hoy. Si bien la iglesia de Filadelfia, que fue la iglesia que vimos en la clase anterior, esta se comprende desde el 1750, cuando comenzaron los avivamientos, cuando comenzó el Espíritu Santo a moverse, a manifestarse. Y esta iglesia que está presente desde 1750 hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto guardado la palabra y paciencia, Dios promete guardar, ¿verdad?, esta iglesia de la prueba, de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Dios lo guardará, lo sacará, lo saca de ese lugar. Cuando usted tiene algún documento importante, usted no lo deja en el mismo lugar, sino que usted lo guarda, ¿cierto? Lo saca de ese lugar porque está expuesto. Entonces también Dios promete guardarnos. ¿Pero a quién le promete eso? A la iglesia fiel. Por eso que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero esta iglesia estará en la gran tribulación. Ya lo vamos a ver también ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 17, cuando aparece esta iglesia infiel. Amén. Esta iglesia tibia. Bien. Dicho esto, amados, queremos entonces avanzar con esta iglesia en el día de hoy, poder terminar esta parte de las 7 iglesias, y vuelvo a decir, como predicadores es importante poder poner mucha atención en esto. Bien, la ciudad de la Odisea, creo que tengo un mapita por ahí. Sí, ahí está, ya. Ahí está la Odisea, muy cerca de Colosa. De las 7 iglesias podríamos decir que está entre Filadelfia y Éfeso, ¿ya? Ahí como vemos en el mapa, ¿ya? Esta ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II hacia el año 250 a.C., en honor a la esposa de Antíoco llamada la Odisea. Entonces esta ciudad estaba como a 145 kilómetros de Éfeso y a unos 72
bueno, al este de Éfeso y a unos 72 kilómetros al sureste de Filadelfia. ¿Ves? Estaba como entre medio de estas dos localidades, como podemos ver ahí en el mapa. Ahora, pongan atención en esto porque esto es relevante considerar. Era rico, ¿verdad?, en un centro industrial y comercial. O sea, podríamos decir en este tiempo actual, tenía tremendos malls, ¿verdad? Era un centro turístico y donde convergían tres importantes caminos imperiales desde esta ciudad de la Odisea. ¿Ya? Hoy día quedan solas un montón de escombros y de ruinas de esta iglesia. Amén. Ahora bien, la palabra la Odisea, para que tomen ahí nota, obviamente que es un nombre compuesto. Ya sabemos lo que significa Laos, ¿cierto? Significa pueblo, eh, y la palabra Lao, ¿verdad? Significa pueblo, ¿cierto? Derechos, representa a un pueblo, puede representar a muchedumbre, ¿cierto? Y, y también la palabra, un minutito, ahí sí, ya. Entonces, eh, la palabra dice significa costumbre, manera o derecho. Entonces, representa pues el derecho y el gobierno o la voluntad del pueblo. O sea, es un pueblo que, que pone sus derechos por sobre lo que es la palabra del Señor. Entonces, Lao significa pueblo y dice significa derecho, significa costumbre o manera, ¿ya? Entonces, así como Filadelfia, mire la contraparte de todo esto, Filadelfia, que significa amor fraternal y que también, ¿verdad?, es el mover del Espíritu Santo, la iglesia de la Odisea es donde mueve su propio espíritu. Entonces, en muchas iglesias, más que moverse la guía del Espíritu Santo, y no estoy hablando cuando a veces se levanta un instrumento y dice hay que hacer esto porque dice el Espíritu Santo. Cuando un instrumento habla, dice que el que hable tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Conocimos un caso de una hermana en el sur que se levantó como instrumento, obviamente que no era un instrumento de Dios, y le dijo a un varón, así dice el Señor, que tienes que irte conmigo a predicar. Ese hombre era casado. Ese hombre se fue con esa mujer, se fueron a Argentina, y esa mujer quedó abandonada. Perdón, ese hombre era casado y dejó abandonado a sus hijos de 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Años, eran niños y quedó esta madre abandonada y se fue con esa mujer. Entonces, el que habla tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Entonces, de pronto, más que el Espíritu Santo de Dios, está el sentir humano. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber interpretar que de pronto puede estar hablando Dios, de pronto pueden hablar nuestras emociones, ¿no? Lo que nosotros creemos en una forma calculada, ¿ya? Pero también puede hablar el diablo para confundir. Entonces, la iglesia de Filadelfia, que era guiada por el Espíritu Santo, donde viene la revelación de la palabra de Dios llega a nuestras manos, ya en todo este tiempo, hoy día tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, también hay un mover carnal, hay un mover humano, y era como se movía esta iglesia. Entonces, aún en el tiempo del apóstol Pablo, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 1, ya mostraba señales en ese entonces, la iglesia de Odisea, y estaba preocupado el apóstol por él y le producían luchas a esta iglesia. ¿Por qué? Porque tenía una mezcla tenía una mezcla de cristianismo, pero también tenía una mezcla del mundo. O sea, era una mezcla donde se mezclaba se mezclaba lo santo, ¿verdad?, con lo mundano. Es una mezcla. Entonces, así decía Colosenses capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer. Dice,
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, los colosenses, y por los que están en la Odisea. O sea, Pablo comienza el capítulo 2 hablando que tiene una gran lucha por los que están en la Odisea. Las luchas de la Odisea era precisamente esta mezcla que vamos a ver a través de la Escritura. Luego le pide a los colosenses que hagan que la carta sea leída a los de la Odisea y viceversa, que también en Colosenses, como lo dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 16. Lo leo. Cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, a los de Colosa, ¿cierto? Hacer también que sea que se lea en la iglesia de los loadicenses, ¿ya? Y que los de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, pidió, ¿verdad? Pablo, de alguna forma, por las luchas que tiene, que esta carta de Colosenses se pudiera leer por lo que estaba ocurriendo. Ahora, hoy día ya vivimos una época cuando la iglesia y la obra de Dios es gobernada por el pueblo y no por el Espíritu Santo. Es gobernado por los hombres, pero no por el Espíritu Santo. Entonces, se ocupa mucho este término. Yo creo, se ocupa este término, yo creo que no sea malo hacer esto. Y lo hacen, ¿verdad? Esperando que el Espíritu Santo le parezca bien, esperando que a Dios le parezca bien, aun cuando la Biblia dice todo lo contrario. Yo no sé si les conté que yo conocí a un hombre en el sur que tuvo la oportunidad de ir a Israel. Y en Israel se trajo unas piedritas que habían pertenecido a esta ciudad de Jerusalén. Entonces, un día yo visito su casa y me dice, mire, cuando yo tengo, no sé, alguna petición, yo pesco estas piedritas y no sé, mi hijo tiene que tomar algún desafío, yo pesco estas piedritas y la pongo en su foto. Entonces, yo le dije, hermano, usted está poniendo su confianza en unas piedras que no pueden hablar, en unas piedras que no tienen poder, son simplemente piedras que no tienen ojos, al menos hay imágenes que tienen ojos, pero no ven, pero estas no tienen ni ojos. Cuando habla el salmista que tienen pies y no caminan, estas piedras no tienen ni pies, no tienen pies ni cabeza ni nada, usted pone su confianza en esto, ¿verdad? Y esto es, con esto usted ofende a Dios. Esto usted no lo debe hacer. Entonces, ¿qué dice? No, bueno, yo creo que Dios no se molesta. Entonces, hoy día nos da lo mismo lo que pueda decir la palabra. Yo le estoy citando la palabra a él, pero a él no le importa la palabra. A él le importa, ¿verdad?, lo que él cree y lo que piensa. Entonces es un espíritu humano. No es el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu de, ¿verdad?, donde yo estoy poniendo mi confianza en cosas materiales. Cuidado, porque eso también se conoce como panteísmo. El panteísmo es cuando creo que Dios está en las cosas, ¿ya? Eso es también una idolatría, en poner mi confianza en cosas que no sean Dios. Dios es muy celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando Dios habla, por ejemplo, con el profeta Oseas, le dice, conquista una mujer prostituta, le dice. Ya se cree que Oseas tenía alrededor de 72 años. Así que él va y conquista una mujer prostituta y le da hijos, ¿verdad? Se casa con ella, le da hijos. Y de pronto, esta mujer, después que tenía una familia, tenía un apellido, tenía una honra, se fue a prostituir. Entonces Oseas le reclama a Dios, le dice, mira, me hiciste casar con una mujer prostituta que se llamaba Gomer. ¿Y qué hizo? Se fue a prostituir nuevamente. ¿Qué hago? ¿Me vas a dar otra mujer? ¿Cómo arreglamos este tema? Porque yo lo hice como tú me dijiste, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, anda y conquístala de nuevo. Parece injusto que hiciera eso. Dice, pero ¿cómo la voy a ir a conquistar otra vez si me fue infiel? Dice, así es mi pueblo Israel. Yo he sido un marido para ellos y ellos me han sido infiel. ¿Por qué? Porque en lugar de clamar a él, siempre ponían su confianza en el dios Baal, el dios Acera, ¿verdad? Ponían su confianza en otras cosas y nunca en el Dios del cielo. Entonces, el Dios que nosotros servimos es un Dios celoso,
Él no quiere, ¿verdad?, compartir su gloria con nadie. Por eso que parte diciendo los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vale decir que si en su pieza usted tenía el póster de Colo-Colo, más feo si tenía el de la U, tiene que sacarlo. Esas cosas ya no pueden estar, eso es cuando usted estaba en el mundo. Ya no pueden estar esas cosas ahí, porque Él quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, cuando comienza a gobernar el espíritu humano en nuestras vidas, nuestra conciencia de lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, comenzamos a tener un pie en la iglesia y un pie, ¿verdad?, en el mundo, en nuestros deleites, en nuestros placeres, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos. Entonces, eso es una tibieza. ¿Por qué se le llama a esta iglesia la iglesia tibia? Puesto que esta ciudad, el agua que venía desde muy lejos, para poder llegar, para poder traerla a esta ciudad, tenían que hacerlas pasar por unos conductos. Entonces, como era muy largo el tramo, el agua no llegaba caliente, tampoco llegaba fría, además que en esos trayectos se ensuciaba, el agua llegaba tibia. Entonces, esa agua provocaba náusea, porque estaban tibias, no eran agüitas frescas. Eh, no era sacarla directamente de la vertiente, no eran aguas, sino que venían aguas prácticamente ya contaminadas y eran aguas tibias. Entonces era la mezcla. Esta mezcla es lo que provocaban náusea. Entonces esta iglesia se compara como la iglesia tibia porque tiene una mezcla del mundo y tiene una mezcla de los santos. Entonces, esta iglesia eh, es la que de alguna forma se desarrolla en el día de hoy, donde no se le predica al pueblo lo que necesita, sino que se les predica lo que ellos quieren, lo que les gusta. Entonces, muchas iglesias, cuando hay situaciones, hay muchos pastores que dejan de predicar ciertas cosas. Mire, hay muchas iglesias hoy día liberales donde el mensaje que tienen no es malo, pero tampoco es bueno, donde ellos predican, donde no van a predicar de santidad, no van a predicar, no van a predicar de dejar el pecado, dejar el mundo, dejar esas cosas. Ustedes, muchas de estas iglesias, de hecho, ni mencionan la palabra pecado, sino que son mensajes de positivismo, son mensajes muchas veces que viene mucha psicología detrás de eso, donde quieren transmitir todo positivo, Dios te va a bendecir y Dios te ama y Dios está contigo. Es como muchos hoy día que tienen el don de profecía y la gente los busca para que les profeticen, para que les digan, yo estoy contigo, yo te amo. Pero yo recuerdo que en mis tiempos yo conocía ancianitas que tenían el don de profecía, le pegaban una pura mirada a uno y le decían, se nota que no hay orado, anda ahí en la carne, y tenían como palabra donde nadie quería escucharlo. Uno veía a esa viejita y se arrancaba. Entonces, hoy día no, buscan a estos profetas para que le digan, yo te amo, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, y quieren solamente escuchar eso, pero no quieren escuchar lo que realmente necesitan. Deja el pecado, vuélvete a Dios, deja lo que estás haciendo, deja los vicios, deja de fumar, deja de tomar, dejar, ¿verdad?, lo que ofende a Dios. Pero todos estos predicadores actuales no van a predicar de eso. Usted nunca los va a escuchar. Sobre todo los que están en televisión, nunca le hablarán de eso. ¿Por qué? Porque no predican lo que el pueblo necesita, sino que predican lo que al pueblo le gusta, escuchar de bendición. Entonces, esta iglesia de la Odisea representa la apostasía, especialmente, ¿verdad?, en estas iglesias liberales del tiempo del fin, como también el periodo histórico de total, ¿verdad?, de total apostasía en ese entonces hasta el día de hoy. Va a haber una total apostasía desde el tiempo ya de Pablo hasta el día ¿verdad?, de la gran tribulación. Es una iglesia apóstata y
hasta que el anticristo destruya esta iglesia, porque al final quien destruye esta iglesia, este mover y este espíritu será el anticristo. Amén. Ya lo veremos más adelante, por ahí en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Bien, veamos, entrando al texto, escribe el ángel de la iglesia. Ya sabemos quién es el ángel. La palabra ángel significa, según lo que nos dice el Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde es el ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero, es el encargado de entregar el mensaje, es el pastor, el líder, el que está enfrente, el obrero encargado de obra. Es a él a quien se dirige esta carta. Y el capítulo 1.20 dice obviamente que también se le conoce como el ángel, como la estrella. Qué importante saber estas simbologías que encontramos acá, porque después vamos a encontrar estos símbolos más adelante. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, cuando se abre el quinto sello, ahí habla de un ángel, una estrella que cae del cielo. Está hablando de la misma persona, es un ángel que viene y abre las puertas del abismo. Entonces, siempre manejar estos conceptos, ¿ya? Entonces, escribe al mensajero, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Mire cómo se presenta Jesucristo a esta última iglesia como el amén. Jesucristo tiene muchos atributos. Se conoce como el buen pastor, como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles. Se conoce como el rey de reyes, señor de señores. Se conoce como el que tiene los pies del bronce bruñido, como los que tienen los ojos como llamas de fuego. Pero aquí se presenta como el amén. El amén es así sea, es una confirmación, así es. Y Jesús dice, yo soy el amén. Yo soy el que digo, si yo digo algo, se hace. Entonces, también a Jesucristo se le conoce como el amén. Además de ser el buen pastor, la puerta de las ovejas, la luz del mundo, el pan de vida, bueno, tiene muchos atributos. También se presenta como el amén. Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Bien, describamos entonces primero el amén. Quiere decir que es el inmutable, que Él es la última palabra, es la consumación final. Por eso que cuando tenemos que tener cuidado cuando decimos amén en la iglesia. ¿Quién va a venir a trabajar mañana? Amén. Usted ya se comprometió. Y la Biblia dice que no tardemos en cumplir, ¿verdad? Cuando nos hemos comprometido, no tenemos que dejar de cumplir. Entonces, cuidado cuando decimos amén, porque con quien nos estamos comprometiendo es con el Señor. Entonces, siempre decimos, ya, ¿quién viene mañana? ¿Quién va a orar mañana? Amén. Usted está diciendo, así va a ser. Y ocurre que a veces no cumplimos, y a quien le engañamos al Señor. Cuidado con nuestro amén. Entonces, Jesucristo es el amén, es la consumación final, es el que tiene la última palabra. Entonces, la forma hebrea de decir amén significa es fiel, es verdad, así sea. Eso significa amén. También dice que es el testigo fiel y verdadero. El Señor se presenta así ante una iglesia que no era fiel y que tampoco era verdadera. Entonces se presenta ante esta iglesia de esta forma. Entonces, ellos eran infieles a su compromiso con la palabra del Señor, sino que ellos hacían lo que consideraban que era correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Hay muchas iglesias que practican esto, que ya no, incluso no leen ni la Biblia, no citan ni la Biblia, comienzan hablando de una historia, ya la palabra del Señor quedó de lado. Entonces es una iglesia tibia que parte con parecen más charlas motivacionales, más que un mensaje lacerante, un mensaje, ¿verdad?, que hable y conmueva nuestras vidas. Imagínense en estas iglesias liberales a Juan el Bautista predicando. No lo dejarían entrar, no le darían predicación, lo tenían en la banca. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hacha está puesta a la raíz, a todo árbol que no da buen fruto. Imagínense, tremendo, tremendo mensaje. ¿Cuándo usted va a escuchar a estos predicadores decir eso? Nunca. ¿Por qué? Porque hacen lo que consideran que es correcto. No, porque esto lo puede ofender. Esto yo creo que no está bien. Entonces, son enseñanzas y doctrinas falsas y mentirosas. Entonces, hoy tenemos iglesias y cristianos apóstatas. La palabra apostasía, hermano, significa errar el blanco. Eso es apostatar. Por ejemplo, una iglesia adventista, una iglesia mormona, una iglesia de los testigos de Jehová, ellos no son apóstatas, porque ellos nunca han estado en la verdad, nunca han conocido la verdad. Bueno, si hay un cristiano que conoció la verdad, conoció el poder de Dios y de pronto se hace testigo de Jehová, ese tipo es un apóstata. ¿Por qué? Porque estuvo en la verdad y se apartó de la verdad. Eso es apostasía, es apostatar, es errar el camino, es errar el blanco. Entonces, los que nunca han estado en el camino correcto nunca han sido apóstatas, sino que son falsas, son sectas, son religiones falsas, pero no apóstata. Apóstata es aquel que estuvo en la verdad y que se apartó. Entonces hoy día tenemos muchos pastores, muchos predicadores apartándose de la verdad y ya no predican la palabra como debe ser. Dice que Él es el principio de la creación. Uy, perdón, tenía... bien. Entonces, Él es el principio de la creación. Entonces dijimos que es el amén, ¿cierto? Que es el testigo fiel, es fiel y verdadero, Dios no es mentiroso, es real, pero también es el principio de la creación. Dejamos claro entonces eso, cuidado con las iglesias apóstatas, con las enseñanzas apóstatas, sino que necesitamos el mensaje verdadero que nos hace bien. Ahora, el principio de la creación de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado, amados, aquí hay que tener mucho cuidado, porque este título no quiere decir, porque de esto toman los testigos de Jehová, por ejemplo, como falsos maestros, que dicen que Jesús es el primero que Dios creó, es el origen, ¿verdad? Que Dios lo primero que creó fue a Jesucristo. Jesucristo no fue creado, Jesucristo es eterno. Por eso que se presenta, aquí yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él, ¿verdad? Cuando habla de alfa y omega, está hablando del alfabeto, hebreo, ¿verdad? Yo soy el alfa y perdón, del alfabeto griego. Más que bien arameo. Mira, después vamos a hablar de eso porque Jesucristo nunca habló en hebreo, sino que habló en arameo. ¿Ya? Creo que lo hablamos en unas clases atrás, donde la iglesia, el Antiguo Testamento, de alguna forma el hebreo es una mezcla del arameo, y sobre todo cuando entran a la tierra prometida, ahí estaba, ¿verdad?, esta mezcla de los hebreos. Cuando veamos el abecedario hebreo y el abecedario arameo, nos vamos a dar cuenta que es una mezcla, son muy parecidos. Entonces, cuando ellos conquistan Canaán, ya estaba el cananeo con este cananeo arameo, ¿ya? Entonces, y los griegos, bueno, conquistan, logran ser un imperio y alienizan su cultura y obviamente que hacen que las personas hablen en griego. Entonces, miren lo increíble del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estuvo en hebreo, Jesucristo habló en arameo, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso es importante hacer una buena interpretación de la Escritura, ¿ya? Ahora, la Biblia dice claramente que Dios no fue creado,
porque Él está en el principio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no fueron creados, sino que porque ellos son Dios. Los ángeles fueron creados, nosotros fuimos creados, pero Dios no fue creado. Entonces, cuando ocupan este texto, cuando dice que es el principio de la creación, el unigénito, no está diciendo que fue creado, sino que él dice que es el primero. Cuando habla de primicias, está hablando que está por primero de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de primicias, que es importante mencionar esto, es cuando Dios quiere que nosotros le demos a Él lo primero. Es importante esto poder aprenderlo. A veces nosotros no le damos lo primero al Señor, sino lo que nos sobra. En eso hay que tener cuidado. Cuando yo voy a dar las primicias, cuando yo voy a ofrendar, cuando yo voy a diezmar, yo tengo que darle al Señor lo que es lo primero, no las sobras. Pero nosotros por lo general lo que nos sobra, incluso a veces ni la sobra, a veces se le da a Dios. Entonces, cuando habla del primogénito, habla del primero. Cuando habla de las primicias, está hablando de los primeros. Él dice, yo no quiero ser el segundo, el tercero, ni el cuarto, sino que quiero ser el primero. Dios siempre quiere ser el primero. Y muchas veces nosotros a Dios no le damos ese lugar. Por eso que parte diciendo en los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Él siempre está pidiendo ser el primero. Entonces, no está diciendo, ¿verdad? En este texto, cuando dice que es el principio de la creación, que Él fue creado. El texto no dice eso, sino que dice, yo soy primero que todo esto. Esto significa que quien inició la creación, el que comenzó a crear todas las cosas, fue Él, Jesucristo. Mire, leamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está diciendo Él, que Él es el principio de todas las cosas que Él ha creado. O sea, Él fue el inicio de la creación. No que Él fue creado, sino que Él inició toda la creación y que comenzó a crear todas las cosas. Él es el inicio. Eso es lo que dice en el original, pero no dice que fue creado, sino que fue el inicio de toda creación. Ahora, vamos aquí, entramos a tierra derecha en el versículo. ¿Cómo se hace esto? A ver. Oh, se me cerró. Pero un minutito, se me pegó. Vamos nuevamente. A ver, voy a cerrar todo esto que tengo aquí. Téngame un poquitito de paciencia. ¿A dónde está esto? No encuentro dónde estoy conectado. Parece que cerré. Ya, quiero abrir el PowerPoint. Ah, acá está. Ya, ahora sí. Ya vamos nuevamente con el PowerPoint. Ya, entonces, él no está diciendo que fue creado, sino que él fue el que creó todas las cosas. ¿Dónde tengo mi PowerPoint? Por aquí está. Aquí está, ya. Hoy cerré todo. Que se me había quedado pegado la... Vamos de nuevo. Ya. Aquí vamos a entrar entonces con los versículos y que esto es importante poder mencionar. Sobre todo cuando entramos en tierra derecha de esta iglesia, importante para los pastores, Ya, aquí está. Ya, bien. Vamos. Ahí está. Voy a compartir la imagen nuevamente. Ventana. Ahí está. Vamos entonces ahora con el versículo 14. Ya, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras caliente.
¿ya? Ya, primero, bueno, terminemos cuando dice la Biblia referente al... Bueno, ya mencionamos el versículo 14. Vamos al versículo 15, donde nos dice que no eres frío ni caliente. La palabra frío o caliente están relacionadas, como decía anteriormente, con el tema del agua, donde esta agua, que es donde venía desde muy lejos, la pasaban por conductos, no se podía tomar. Aparte que se contaminaba, no llegaba fresquita, heladita para poder tomarla, ni tampoco caliente, sino que llegaba tibia. Entonces, por eso que eh, esta agua caliente no era fría en día caluroso, que es reconfortante, y tampoco era caliente en días que es vivificante, ¿ya? Entonces, ambos, al mezclarlas, producen efectos, ¿verdad?, para bien, pero al mezclarlas, ¿verdad?, no se ven un efecto bebible, sino que estaba ahí nomás el agua. Y los que intentaban tomar esta agua, esta mezcla de agua fría y de agua caliente, se provocaban náuseas. Entonces era intolerable. Nadie se quería tomar esta agua, nadie quería beber de esta agua. Estaba ahí, pero había que procesarla, había que hacer un tratamiento, pero nadie quería compartir de esta agua. Entonces, por eso que le dice que es tibia y que tiene que ver con esta ciudad. Entonces, esta era la condición espiritual de esta iglesia, que no eran ni frío ni tampoco caliente, sino tibio. Entonces había una mezcla, una iglesia donde gobierna el pueblo, donde lo que decíamos anteriormente, hay que predicar lo que le gusta al pueblo, una iglesia cuya atención está dividida entre Cristo y el mundo, eh, donde dentro de la iglesia lo que es santo se mete el mundo. Entonces, esta tibieza provocaba náuseas para Dios. Esta mezcla era lo que a Dios le molestaba. Por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice así: tienes apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de esto. A estos evita, dice. O sea, ahí hay una mezcla de alguien que intenta hacer algo, pero no lo es. Alguien que intenta, ¿verdad?, ser piadoso, pero a la hora de la eficacia no la tiene. Personas que intentan demostrar que son espirituales, pero a la hora que usted les dice algo se enoja y todo lo que parecía que aparentaba se echa a perder. Entonces, ¿qué es lo que le dice el mundo cuando los vecinos lo ven a usted discutir, pelear con una actitud que no va acorde, una actitud que no va acorde a lo que la palabra dice? ¿Qué le dicen los vecinos? Oye, tú no eres cristiano. Oye, tú como cristiano no deberías decir garabato. Tú como cristiano no deberías decir esto. Tú como cristiano. La gente ve que en un cristiano no deben haber comportamientos que están muy lejos, un comportamiento que está muy lejos de lo que debería ser un cristiano. Entonces, un cristiano tibio, ¿verdad? Una iglesia tibia, un cristiano tibio, es una persona fría, es una persona desinteresada. No está interesado en lo caliente, sino vive en un descuido. Entonces, cuando hablamos de una persona caliente, es aquella que está en el fuego, que está comprometido con la obra del Señor, que sabe que tiene culto, no sé, martes, jueves y domingo, y él va martes, jueves y domingo. En cambio, hay cristianos que de pronto, no sé, tengo una actividad, tengo un baby shower, tengo esto, tengo que hacer lo otro. Yo, por ejemplo, este sábado tengo tal cumpleaños de mi hermana. Y dije, hermanita, si tú haces el cumpleaños el viernes, podría tener un tiempo. Y trató de hacer todo lo posible. Me dijo, mire, lo voy a hacer el día sábado, pero a las 9 de la noche. Y dije, ya voy a tratar de llegar, pero después del culto me voy. ¿Por qué? Porque tengo mis prioridades en el Señor. ¿Pero qué hace una persona tibia? Ah, sí, ya fui el martes, el domingo no voy. Y que me diga algo el pastor. Yo total, ya fui, como que el daño me lo hiciera a mí, sino porque no está demostrando un interés. De pronto es comprometido con su trabajo, y a su trabajo usted no falta, a su trabajo usted llega temprano, y cuando necesitan hora extra, usted se queda. Pero
nuestro compromiso con Dios. Sabemos que tenemos culto, no sé, el miércoles, viernes y domingo, o martes, jueves y sábado, no sé cuál sea el día de reunión que usted tiene. La pregunta es, ¿usted va a los 3 días o falta? Entonces, es injusto que usted sea fiel en su trabajo, y en su trabajo usted no falta, en su trabajo usted enfermo igual va. Entonces, es injusto. Yo recuerdo que una oportunidad fui al médico y eh, me dieron reposo absoluto. Entonces, justo ese día había elecciones y, y tuve que ir a votar. Así que me levanté, tomé mi carnet y fui a votar. Y ese era un día domingo. Y dije, es injusto que yo me haya levantado para ir a darle un voto a una persona que quizás no me conoce, no tiene idea y nunca me va a agradecer por lo que yo hice. Es injusto que hoy día yo me quede acostado. Si fui capaz de levantarme para eso, sería injusto que yo me quedara acostado y no ir a la iglesia. Ese día yo me arreglé y fui a la iglesia. No prediqué, obviamente, pero fui a la iglesia. Eso es ser justo. Entonces a veces nosotros somos más justos, somos más fieles al jefe que con el jefe de los jefes. Que el ir a la iglesia, ¿verdad? Si sé que es el martes, el jueves, el domingo, usted está temprano y usted no estar mirando la hora. No, es que yo no puedo trabajar porque, no sé, me duele la columna. No puedo ir a ayudar a trabajar a la iglesia, pastor, porque me duele la columna. Y de pronto el jefe le dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Eh, ¿Te podéis traer eso que es pesado? Y usted dice, yo lo hago. Y de pronto no tiene que ver con tu trabajo. A lo mejor usted es un maestro y de pronto le dice, oiga, tú podés pegarte una barriga, ni un problema, jefe. Y de pronto cuando tu pastor, ¿verdad?, te pide algo y tú no lo haces, es injusto. Es injusto, eso es una injusticia. Entonces yo, de alguna forma, si soy capaz de hacer cosas por dinero, ¿cuánto más debería ser yo más agradecido de hacer las cosas a Dios, ¿verdad? Por honor, por obediencia, con mayor razón las tengo que hacer. Hay personas que de pronto hoy día se inscriben en talleres y de pronto al taller usted no falta ni un día, pero para el Señor. Entonces eso es una injusticia y eso es una mezcla que a veces nosotros aparentamos ser cristianos, pero no lo somos. A veces no somos ni paganos ni cristianos, sino que somos mundanos, ni corrompidos ni convertidos, solamente convencidos, ni santo ni demonio, sino que somos santomonio. Ni trigo ni cizaña, somos trizaña. Entonces, el Señor dice, a esto evítalo. El Señor los vomita, al Señor le da náusea este tipo de cosas. Vamos al versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo le decía un día a un varón, si vayas a ser cristiano, tienes que ser un buen cristiano. Pero si vayas a ser mundano, sé un buen mundano nomás. Pero no seas medio cristiano ni medio mundano. O somos o no o somos o no somos. Entonces, si vayas a servir al Señor, sí te vas a equivocar, pero tenés que pararte, pero no teniendo un pie en el mundo y otro en la iglesia. Tus dos pies tienen que estar firmes en el Señor. Entonces, si vamos a ser cristianos, tenemos que tratar de hacerlo bien, ¿verdad? No a media. Tenemos que tratar de ser un buen cristiano. Por eso que dice, por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Entonces, por causa de esta asquerosa mezcla, por, eh, causa de esta asquerosa mezcla, que la pastora me llevó, hay personas que se quieren agregar. Por causa de esta asquerosa mezcla, eh, hay una manito levantada, deme un minutito para terminar la idea. El Señor vomita esta iglesia. Una condenación más grave no se puede hacer, ¿ya? Un creyente profesante, indiferente, apático, mundano, son rechazados por el Señor. Entonces yo no puedo estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Con amando al mundo. No puedo estar en la iglesia amando las cosas que ofenden al Señor. Entonces cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar aquellas cosas que ofenden a Dios y servirle como Él se lo merece. Entonces, esas mezclas,
una iglesia de mundo, una iglesia, cuando hablamos del mundo, cuando metemos las mezclas. Por ejemplo, escuché por ahí de una iglesia que toma las letras de las alabanzas del mundo, le cambia las letras y las hace cristianas. No, eso es una mezcla. Tú no puedes mezclar lo que es del mundo y meterlo dentro de la iglesia. Y esas mezclas de no ser frío ni caliente, a veces queremos, queremos meter dentro de la iglesia. El siervo Luis tiene la mano levantada, ¿o no? ¿O no? Amén. Era con respecto a, yo tengo una postura con respecto a aquellos que basan su vida cristiana religiosamente estando todos los días en la iglesia. No creo que sea lo más apto para todo cristiano que vivan una vida de culto todos los días. Yo creo, sin lugar a dudas, que el texto bíblico de ser tibio no refiere a tener que estar todos los días en la iglesia como un acto religioso, sino que el saber disfrutar de la vida cristiana, el hecho de ser cristiano, no radica en vivir todos los días en la iglesia como algunos acostumbran, de repente el martes dorca, el miércoles culto, el jueves oración, el viernes culto. Eh, Creo que va más allá de eso, el ser tibio, caliente, las mezclas que comenta usted, efectivamente hay cosas que uno tiene que cuidarse. En el libro de Santiago va a hablar especialmente estos conceptos del mundo que los refiere al concepto de la carne, las iras, las contiendas, las disensiones. eh, Son cosas que son propiamente del mundo, no de aquellos que han sido edificados en Cristo, no aquellos que viven en Cristo. El vivir en Cristo, no, hay iglesias que se reúnen solamente el día sábado, hay otras iglesias que se reúnen solamente el día domingo. Eso no acredita que sean más santos que otros, que aquel que va todos los días al culto. Ciertamente la palabra nos confronta y nos dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos, es importante disfrutar en medio del cuerpo de Cristo, aprender y crecer en medio del cuerpo de Cristo. Pero el Evangelio no radica estar metido todos los días en la iglesia, ya que el Evangelio principalmente tiene que vivirse en el testimonio de lo que damos afuera, de lo que hacemos afuera en el mundo también. Eso, mi pastor. Amén. Hay dos cosas diferentes. Una cosa el religioso, ¿verdad? El ortodoxo, eh, el que habla de profetelicismo. Cuando hablamos de religioso, el religioso es aquel que conoce todo lo ortodoxo dentro de un culto. El religioso sabe hacer una oración, el religioso sabe que se comienza con una oración, sabe que se hace un devocional, sabe que viene la palabra, sabe lo que significa amén, lo que significa gloria a Dios. El ortodoxo conoce los días el religioso conoce todo de la iglesia, pero el religioso nunca ha tenido un compromiso con Dios. Dios no viene por gente religiosa, Él viene dice que Él busca verdaderos adoradores. Entonces, si decimos que no es bueno congregarse, ya no estaríamos yendo en contra de lo que la palabra del Señor nos dice. El congregarnos, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Escúcheme, la casa de Jehová. Y a David no se le permitió construir, un templo. No se les permitió construir un templo. Entonces, ¿qué es lo que construyó? Y de hecho el profeta Amós profetizó, dijo, yo en el tiempo postrero edificaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué tabernáculo? Si a David no se le permitió construir tabernáculo. David había hecho una carpa donde ahí había adoración y había alabanza, no estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, sino que era un lugar de adoración. Y David muchas veces no quiso ir a adorar en su carne, pero que él se reprendía a sí mismo y decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso que Pablo decía que no había que dejar de congregarse como a muchos tenían por costumbre. Pablo lo menciona a Timoteo, que es la casa de Dios. Jesucristo lo llamó
casa de Dios y puerta del cielo. La casa de oración la mencionó Jesucristo. Entonces, el congregarse no es una costumbre, sino que es un acto de gratitud. Entonces, si dijéramos, no es bueno que vayamos 3 veces a la semana, ¿por qué también nos decimos lo mismo? No es bueno que vaya a trabajar toda la semana, para eso no tenemos problemas. Y a veces nos piden el día sábado, y a veces dobles turnos, y ahí no hacemos problemas. Entonces es injusto que Dios nos pida que si en nuestra iglesia donde nos congregamos tenemos 3 cultos, o tenemos un culto a la semana, y a ese culto no vamos, porque nosotros creemos que no es necesario, es porque estoy dejando la palabra de Dios de lado. Bienaventurados, decía el salmista, bienaventurados los que se congregan por las noches y levantan mano santa al santuario. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ve que eso no es una molestia. Mirad cuán bueno, no es malo, es bueno, es delicioso, es un deleite habitar los hermanos juntos y en armonía. Que dice que es como el buen óleo. Mire, ¿en dónde dice que es como el buen óleo? En el versículo que fue como el que desciende sobre la cabeza, ¿verdad? Y baja ¿verdad? Baja por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahí está hablando de una sanidad, ¿verdad? Física. Dice, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Cuando habla del rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, el rocío de Hermón que desciende por el monte de Sión, cuando usted mira, ¿verdad? Esa biografía, ¿verdad? Cuando usted ve esa geografía, ¿verdad? Ver bajar el monte de Sión, ¿verdad? Como desciende sobre el monte de Sión, ese rocío provocaba que todo su entorno fuera verde, se viera bello. Lo que hacía lindo el monte era ese rocío, esas aguas, y que provocaba que todo su entorno se viera verde, se viera florecido. Y lo que hacía esa bendición era eso. Y David dice que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová. ¿En dónde? En esa congregación de los santos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, decirle yo a David, si estuviera hoy día conmigo, David, yo creo que no es necesario congregarme, sería irnos en contra de lo que nos dice la palabra del Señor, de lo que dijo Jesús. Ojo que yo no digo que no Pablo. sea bueno congregarse. Sí, pero nuestras motivaciones no deben ser para que la gente no se congregue, al contrario. Ahora, lo que usted bien mencionaba, y que estoy muy de acuerdo, que hay personas que son religiosas, pero no adoradores, y Dios no busca religiosos. El religioso es el que vaya o no vaya a la iglesia, el tipo nunca ha tenido un cambio con Dios. El religioso, vaya o no vaya, sigue siendo, de hecho usted lo puede bautizar y saca un demonio mojado de ahí, pero no una persona que ha renunciado al mundo. Entonces, nuestra motivación, primero, obviamente, dejar al mundo y servir a Dios como lo hacen todos los demás. Un día una hermana, alguien le dijo, oye, yo creo que no es tan bueno que tú vayas a la iglesia todos los días, igual tienes una familia, tienes esto, otro. Y yo te doy este consejo, le dice, porque te doy este consejo, le decía, donde a lo mejor Dios no se va a enojar si tú no vas un día, para que tengas tu conciencia tranquila. Entonces, esta persona le dijo, pero si a mí no me molesta ir a la iglesia, a mí no me hace daño ir a la iglesia. Es más, yo espero y anhelo de que vengan los cultos para poder congregarme. Había una iglesia que en el libro de Hechos que se congregaba los 365 días del año, de lunes a lunes, de lunes a lunes. Yo no conozco al menos en Chile alguna iglesia que se congregue de lunes a lunes.
Cuando niño me acuerdo que mis padres se congregaban de lunes a lunes cuando pertenecían al Ejército Evangélico de Chile. Pero el congregarse no es un sentir humano. El congregarse es, es un sentir, ¿verdad?, de los verdaderos adoradores que necesitan, ¿verdad?, estar en la casa del Señor. Entonces, eh, el religioso, el religioso puede ir todos los días de la semana a la iglesia. Y tenemos muchas iglesias religiosas y que de alguna forma son chismosos, son maldicientes, eh, tienen hábitos, no tienen el fruto del Espíritu Santo, sino que tienen el fruto de la carne, lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 20. Entonces, el reunirse a ellos no significa de que se van al cielo o que ya con congregarse, estando con esa apatía, estando dentro de la iglesia, pero teniendo actitudes mundanas, eso es una persona tibia que no ha tenido un cambio de parte del Señor. Porque esta iglesia no estaba viviendo en pleno lo que es experimentar el Espíritu Santo como lo que hizo la iglesia de 1750 hasta el día, bueno, ya van quedando muy poco de gente que ama las cosas del Señor. Entonces, decimos, pero ¿cómo voy a ir 2 horas a la iglesia? Pero no tiene problema en ver una película que por lo general dura lo mismo, 2 horas. No tiene problema en estar 3 horas metido en el celular. Y, y me molesta ir a la iglesia, eso es una injusticia. Entonces, Yo, estamos hoy día viviendo una iglesia de la Odisea que tiene un evangelio mezclado, no tan solo, ¿verdad?, con apegos carnales, sino que también hay iglesias mezcladas con el socialismo, hay iglesias mezcladas con puntos de vista anarquistas. Escuchaba un pastor que salía en televisión hace unos días diciendo, bueno, hubo un escándalo en el centro de Santiago y en lugar de decir queremos pedir perdón a Carabineros por lo que ha ocurrido, porque no, la Biblia nos enseña todo. Ellos dicen, nosotros salimos a predicar porque la Biblia nos enseña que tenemos que predicar. Bien, pero también la Biblia dice que tenemos que someternos a las leyes terrenales, pues. Entonces, ellos en lugar de decir, sí, pero también la Biblia me dice que hemos fallado en esto, yo le pido perdón a Carabineros, le pido perdón a lo que ha ocurrido, todo lo demás, qué sé yo, sino que apareció un pastor diciendo, bueno, los carabineros también tienen actitudes que no corresponden. Bueno, ¿estamos de acuerdo con la palabra o no estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque empiezan con pensamientos anarquistas, con pensamientos socialistas, con pensamientos comunistas. Y hay pastores que de pronto solamente oran por los presidentes que son de derecha, pero no oran por los presidentes que son de izquierda. La iglesia no tiene tendencias políticas. La Biblia dice que tenemos que orar, ¿verdad?, por los que nos presiden. Yo tengo que orar por el presidente, sea de derecha, sea de izquierda, no importando el color político. Pero tenemos iglesias, pastores con tendencia de derecha y pastores que de pronto dicen ser, ¿verdad?, de sana doctrina. Yo cuando voy a votar, yo no lo hago en base a una tendencia política, a un color político. Cuando yo voy a votar, voy a votar con una conciencia valórica. Yo no voté por el presidente Boris porque él estaba de acuerdo con el aborto y de hecho en la última cuenta pública él quiere derechamente el aborto libre. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo voté por un presidente que no tuviera, ¿verdad?, esa tendencia. Ahora, no es porque ponga mi confianza en él, sino que yo al votar y ese hombre después cambia, yo tengo que estar tranquilo. Como dijo Pedro, no habéis engañado al hombre, habéis engañado al Espíritu Santo de Dios, engañamos a Dios. Entonces hay muchos hombres que nos pueden ofrecer cosas y hay hombres que aman estas tendencias. Entonces hay un evangelio mezclado con política, hay una adoración mezclada con psicología hoy día dentro de las iglesias, donde muchos coordinadores, en lugar de decir, hermano, alabemos a Dios en espíritu y en verdad, comienzan a jugar con la psicología de las personas. Y decía el otro día el predicador, el culto que teníamos ayer,
de Pentecostés Chile, decía, hay hermanos que dicen, ya, yo sé cuál es la alabanza que le gusta a esta hermanita para que salga a danzar, y esperan que la hermana salga a danzar para que el culto sea bueno. Entonces a veces jugamos mucho lo que es la psicología dentro de la iglesia. Hay iglesias que tienen, dentro de la iglesia, tienen el lugar de música espiritual. Libro Colosenses dice que tenemos que alabar a Dios con himnos y cánticos espirituales. Y de pronto meten reggaetón, meten música, ¿verdad? Que no es música espiritual. Mire, cuando hablamos de música espiritual, hay alabanzas que de pronto usted la escucha y parte el corazón. Pero hay alabanzas que hoy día son nuevas, son un poco más movidas, y que esa yo la puedo escuchar a lo mejor en el auto, la podemos tirar en la radio, la puede poner la hermana cuando está haciendo aseo, está contenta, pero hay otra música que es para adorar a Dios, no es para mover la carne. Hay música que de pronto dan ganas de sacar a bailar a la hermana, pero hay música que usted entra, y hay gente que de pronto no es cristiana, y dice, qué linda la alabanza, y de pronto eso te lleva a una intimidad con el Señor, a adorar a Dios, a derramar tu corazón, sobre todo cuando usted va a orar. ¿Qué hace usted? Pone su celular y busca una música que le ayude a usted a meditar en el Señor, a concentrarse en lo que está haciendo, pero no puede poner una música de júbilo, no puede poner una música de júbilo para orar. Usted quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, usted quiere sentir, ¿verdad?, que Dios le abrace. Entonces es importante entender eso. Entonces hoy día dentro de las iglesias que tienen estas mezclas, que les gustó el mundo, gente que fueron, no sé, fueron comunistas, se meten dentro de la iglesia y comienzan a predicar en contra de los fashion, comienzan a predicar en contra de los otros colores políticos. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón, y hacen una mezcla de estas cosas. Hay danzas hoy día que ya no son del espíritu, sino que son danzas en la carne. Entonces han mezclado el altar con cuecas, con viejos pascueros, con conejos de Pascua, iglesias vestidas de Barbie, iglesias vestidos de Mario Bros, y todo lo que muestra el mundo, lo que es del mundo, ¿verdad? Quieren meterlo dentro de la iglesia, y eso, obviamente, que es algo que es una abominación. A Dios le produce náusea. Predicadores faranduleros, predicadores que están más preocupados de obtener un like, como dice Filipenses 1:15, ¿verdad? Están preocupados del sí mismo. Entonces, hoy día tenemos iglesias mezcladas con el ecumenismo, donde cabe todo el mundo, donde cabe la iglesia católica, cabe el mundo, pero ahí no cae Dios. Y por eso que dice, yo te vomitaré de mi boca. Esas mezclas. La iglesia es iglesia. Mire, estamos construyendo nosotros ahora acá la iglesia. Estamos terminando el segundo piso. Bueno, de paso, es bastante caro todo. Y tenemos contratado un maestro que está soldando, y tenemos un ayudante. Es un varón que está llegando hace poquito, toda su vida al mundo, y él está yendo a la iglesia. Y un día alguien puso una iglesia donde prácticamente parecía una discoteca. Y él, no siendo un pastor, no siendo un evangelista, un diácono, no siendo un líder de la iglesia, sin tener a lo mejor estudios acabados de teología, él en una forma sencilla, mirando el evangelio, dice, oye, pero eso no es iglesia, eso es el mundo. Yo cuando iba a la discoteca ponían esa música y esos ritmos del... No, pues tienen que tener respeto por la iglesia, si es la casa de Dios. Y empezó a mirar él, que sin tener el conocimiento, ¿verdad? Él sabe darse cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de lo que es lo santo y lo profano. Entonces, dice Jesucristo, y fue muy claro, dice, yo vine a dar vista a los ciegos, y al que ve, hacerle entender que no ve nada, que eran estos principales de la sinagoga. Ustedes que creen saber y ver todo, ustedes son ciegos y guías de ciegos, le dice.
pero yo vine a dar vista. Entonces dice que no hay peor ciego que el que viendo no ve. Entonces, nosotros no necesitamos pedirle, Señor, esto es de Dios, no es de Dios. Está la palabra. Hay cosas que son claras. Y estas mezclas, ¿verdad? De pronto se han metido dentro de la iglesia y estas mezclas es lo que le produce a Dios náusea. A veces, un día un joven que dijo que fue a una iglesia y él no iba vestido como cristiano, porque hay iglesias que son demasiado legalistas. Y le dijeron, no, hermano, tú no puedes. Le dijeron, usted no puede entrar aquí porque tiene su pelo largo, usted no anda vestido, ¿verdad?, como un cristiano. Y le dijo, tú no puedes entrar acá. Y él se fue muy triste. Y en la noche él tiene un sueño, donde escuchaba la voz de Dios que le dice, no estés triste, no te preocupes, porque a mí tampoco me dejan entrar. Se fija que en muchas iglesias Dios no está. Ahora, en el siguiente texto dice 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y dice, y no sabes que tú eres rico, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia de la Odisea había gustado todo lo del mundo. Era una iglesia orgullosa. Había ganado los aplausos, había ganado el reconocimiento del mundo, había escalado posiciones, disfrutado ventajas materiales y no tenía necesidad de nada, ni de nadie, ni de Dios. Por eso que este orgullo humano, esta iglesia que es bendecida, una iglesia que es rica en conocimiento, una iglesia, mire, tiempo atrás, yo conocí pastores que no sabían ni leer y eran pastores. Y estos viejitos contaban en sus testimonios que de pronto subieron al púlpito y vino el Espíritu Santo y comenzaron a leer sin haber ido a un colegio. Gente que nunca tuvo la posibilidad de estar en un estudio bíblico, nunca fueron a un seminario, nunca tuvieron una Biblia de estudio, nunca tuvieron un compendio, la concordancia de Strong, no tuvo nada de eso, pero era gente temerosa del Señor. Hoy día hay una riqueza de conocimiento, hay una riqueza de conocimiento. Esta iglesia tenía tanta riqueza que se sentían, ¿verdad?, que no necesitaban a Dios. Y esto los llevó a un orgullo que los tenía lejos de Dios. De hecho, Dios no está dentro de esta iglesia está a la puerta, está afuera. Lo leeremos en el siguiente versículo. Estaba afuera. Y ocurre hoy día lo mismo. Hoy día tenemos una riqueza en conocimiento. Yo estoy seguro que sé más de lo que sabían mis pastores, de esos viejos ancianos, de donde crecimos en el Ejército Evangélico de Chile, la Iglesia Sanidad Divina. Estoy seguro que sé más que ellos. Y estoy seguro que a lo mejor muchos pastores o hermanos hoy día, líderes evangelistas, tienen mucho conocimiento y creemos ser ricos. Esta iglesia creía ser rica y al diablo le pasó lo mismo. El orgullo de creerse más lindo, de creerse mejor, los llevó a estar lejos de Dios, separarse de Dios. Cuidado con lo que tenemos. Si esta gente era fiel cuando eran pobres, cuando no tenían autos. Yo recuerdo cuando era niño, llegábamos a la iglesia, no habían autos estacionados fuera de la iglesia. Ahora usted de pronto va a una iglesia, hay más autos afuera que gente dentro de la iglesia. Entonces, antes las personas sin auto, caminábamos, me acuerdo, para llegar a la iglesia de Los Pinos, que quedaba ahí en La Pincoya, cerca de Américo Vespucio. Nosotros vivíamos al final de Recoleta, caminábamos por lo menos, tienen que haber sido unos 3 kilómetros, era bastante, pero nos íbamos alegando, no teníamos auto y llegábamos todos los días, y con lluvia íbamos a la iglesia igual. Entonces, creíamos ser pobres, pero éramos ricos. Creíamos que no teníamos nada, pero lo teníamos todo porque teníamos a Dios, teníamos
ese deseo de servir a Dios. Y hoy día que tiene auto, no llega a la iglesia. Hoy día que dice ser rico, que no tiene necesidad de nada, ¿qué le dice a esta iglesia? Mas yo digo que tú eres pobre, que eres desventurado. Esta iglesia que lo tenía todo. Esta iglesia que la mayor de las desgracias y todo su engaño es el autoengaño de sentirse autosatisfecho, autocomplacido, autosuficiente. Y los síntomas y respuestas de esta iglesia, es decir, estoy bien, así no le hago daño a nadie. Pastores que dicen, no, yo estoy bien, tengo gente que me sigue, estoy bendecido, tengo una iglesia bendecida, tengo un tremendo templo. Y es como vivir un cuerpo sin alma. Yo anoche decía lo siguiente, que cuando usted corta una rama, corta un palo de un árbol, ese árbol está propenso a secarse. Pero si usted le hace un tratamiento a ese palo, si usted ese palo, usted le echa barniz, le puede durar en el tiempo. Pero sabe que había un palo, había una vara, que era la vara de Aarón, y la vara de Aarón tenía algo en particular, y que de hecho la vara de Aarón estaba dentro del arca del pacto. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná, las tablas de la ley. Pero estaba ese palo. Y ese palo no se secó, sino que ese palo reverdeció. Entonces yo decía a los pastores, hay muchos pastores que de pronto pueden tener muchas cosas. Es como la zarza que habló con Moisés. Yo creo que nadie pondría en el florero de su mesa una matita de zarza. Yo creo que nadie de nosotros que esté enamorado le lleva a su esposa o cuando estaban de novio un ramo de zarza. Yo que viajo bastante al sur, nunca me he bajado a decir que está linda esta zarza, me quiero sacar una foto, quiero hacer una selfie de la zarza. No, sino que nadie toma en cuenta la zarza. No recuerdo zarza en este último viaje, nunca puse mi atención en eso, pero había algo especial en una zarza, y lo que hacía especial esa zarza era el fuego que no se consumía. Entonces, la vara de Aarón, lo que hacía especial, lo hizo reverdecer, era la presencia de Dios en eso. Entonces, a veces, muchas veces, nosotros somos ramas secas cuando no está la presencia del Señor. Sí, es que tengo parcela. Sí, es que tengo auto. Sí, es que tengo un tremendo ministerio. Tengo muchas iglesias. Sí, a lo mejor eras rama, pero si no tienes la presencia del Señor, eres un palo seco. Y lo que no queremos es secarnos. Y yo le oraba a Dios ayer, le decía, Señor, no me quiero secar. No quiero ser un palo seco. No quiero conformarme, y no estoy hablando de cosas materiales. No quiero que las cosas materiales me lleven a un conformismo, creyendo que alcancé todos mis proyectos humanos, sino que yo quiero reverdecer. Yo quiero no secarme, no quiero que mi familia se seque, no quiero que la iglesia se seque. Y para que no se seque, porque el arca del pacto obviamente no está, yo creo que los judíos la deben tener escondida, pero estoy seguro que si abren el arca del pacto, estoy seguro que esa vara está seca, porque Dios ya no está en ese lugar, sino que Él está donde se le adora en espíritu y en verdad. Y cuando estamos en un lugar donde se adora en espíritu y en verdad y amamos a Dios, tu familia no se puede secar, tu ministerio no se puede secar, tu vida no se puede secar, porque ahí está aquel que nos hace reverdecer. Pero en una iglesia mundana y cristiana, donde está el mundo, ahí Dios no puede estar. O sea, esto no es vivir, sino es existir. Hay gente que no vive en Dios, sino que solamente existe. Es como tener un cuerpo sin alma. Tú sabes que en el fondo estás corriendo con colores propios. Te puedes sentir orgulloso de tus riquezas, de tus cuentas bancarias, de tus parcelas, de tus acciones, tus finanzas en la banca, de tus negocios, tus lujosos templos, las catedrales, de tus influencias sociales, políticas, intelectuales. Aún puedes estar enfrente de un concilio y no sabes, le dice Jesús a esta iglesia, eres un desventurado, eres un miserable,
eres pobre, ciego y desnudo. O sea, cuán diferente era el concepto de Cristo que tenía de ellos. Ellos se sentían ricos. Ellos creían, ¿verdad? Porque tenían cosas materiales que el Señor los consideraba espiritualmente, sino que eran desventurados, sin aventura, significa eso, sin aventura, sin la gracia de Dios, miserables, desdichados, con necesidad extrema de las cosas espirituales, pobres, mendigos, infelices, desposeídos, con relaciones lejos de las relaciones eternas con Dios, ciegos, privados de la vista espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas materiales lo tenían ciego, no veían a Dios, ni veían no lograban ver su propia condición, y ellos con estas hojas, ¿verdad?, de higuera, con estas cosas banales, con estas idas al mall, con estas idas, ¿verdad?, de comprarse cosas espirituales, creían que, materiales, creían que podían cubrir su necesidad espiritual, sino que estaban desnudos, despojados de las ropas, de la justificación de Cristo y la santificación de lo que es la palabra de Dios. Y mire que es lindo Dios con esta iglesia, porque le dice, por tanto, yo te aconsejo, qué lindo, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Primero, el Señor sigue ofreciendo su consejo. Aún abandonado, ¿verdad?, de esta iglesia, lejos de Dios, como en la iglesia de la Odisea, Él le ofrece un consejo. Y dice, no tenemos el consejo de un hombre, nada, sino que es del mismo Cristo, que nos dice que compres primero oro refinado en fuego. El oro habla precisamente de lo que es la gloria de Dios y de todo aquello que es verdadero, que es un valor eterno. Eso sí que es importante. Todo lo demás material va a desaparecer. Entonces, en lugar del oro material, el cual ellos anhelaban, Él les pide que compren de lo que es verdadero y de lo que realmente tiene valor. Sabemos que el oro tiene un valor, pero lo de Dios, todo lo que tenga que ver con su palabra, todo lo que tenga que ver con su consejo, eso es mucho más, tiene mucho más valor. Por eso que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, porque esa nos lleva a vida eterna. Dice, y de mí compres vestiduras blancas para vestirse. Ellos se compraban todo lo que necesitaban, ¿verdad? Pero para Dios eran solamente harapos. Entonces, estas vestiduras blancas son las vestiduras de la justificación de Cristo, en la santificación, ¿verdad? Y no hojas de higuera, ¿verdad?, de la justificación propia para sentirnos que somos aprobados delante de Dios. Porque de pronto la gente lo mide así. No, ese pastor está con, Dios está con ese pastor porque tiene una iglesia grande. No, Dios está con ese pastor porque tiene un lindo auto, porque tiene una linda casa. No, ante nuestros ojos parecieran que fueran buenos, pero el buen parecer de quien nos debe importar más que de los hombres debe ser el de Dios. Unge tus ojos con colirio para que veas. Este colirio habla de la unción y de la obra del Espíritu Santo, condiciendo una visión clara de la obra de Dios en situaciones de autosuficiencia de ellos. Y esto es importante, cuando hablamos del colirio, cuando hablamos de ver con claridad, en que no nos dejemos llevar por lo que pueda decir la gente. A nosotros nos debe importar lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que de pronto puede decirnos, mira, ahí va, el vecino te puede decir, mira, ahí va ese canuto a perder su tiempo a la iglesia. Él está ciego porque lo que no sabe es que ese canuto lleva sus pasos a una eternidad, a una vida eterna. Él cree estar viendo, pero está ciego. Mira, ahí está ese canuto dándole plata al pastor, que es lo primero que dice. Me acuerdo que en una campaña un borrachito dijo, ¿veis el auto de tu pastor? Sí, esa es tu plata. Le dije, mira, ¿veis la camioneta que está allá en la botillería? Sí, esa es tu plata. Entonces ellos creen ver. En cambio a mí, yo todo lo que hago para Dios, lo que doy para Dios, ¿verdad?
yo lo hago con gratitud y eso no me maldice, me bendice. En cambio ellos, tomando alcohol, ¿verdad? Consumiendo droga, se pagan para autodestruirse. Entonces, ¿qué le dice? Sé pues tú celoso, que está diciendo, deja tu autocomplacencia y demuestra interés por estos bienes que son espirituales. Sé celoso. ¿En qué se refiere? En que ya pues, tengo que dejar, ¿verdad? Mi pereza espiritual. Tengo que dejar esta flojera espiritual. Y dice, y arrepiéntete de tus pecados. Cuando hablamos esto de ser celoso y de dejar nuestra autocomplacencia, obviamente, en que ya dejar de gobernar por lo que me dicen los hombres, los consejos humanos. Hay gente en internet que enseña que el diezmar es malo, que el congregarse es malo, que hablar en lengua es malo, que enseñan estas cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. Y alguien me dijo, pastor, me mandó un video, me dice, mire, pastor, dice que no hay que hablar en lengua. ¿Y quién lo dijo? Él. ¿Y qué dice Pablo? Dice, no impidáis el hablar en lengua. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A un tipo que me parece en internet que quiere agregar algo al canon bíblico si el canon está cerrado? Y ocupó el término, dice, porque yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 sin entendimiento. Sí, Pablo está diciendo eso, obviamente, que si vamos a estar en un culto, ¿verdad? Y voy a ponerme a predicar, ¿qué saco de hablar en lengua? Si no hay intérprete, nadie va a entender nada. Pero no, por eso Pablo está diciendo que tenemos que apagar el espíritu. Dice, no apaguéis el espíritu. No impidáis el hablar en lengua. Entonces toman un texto, ¿verdad? Para dar argumentos carnales, humanos. Y yo no me atrevería ni a quitarle ni a agregarle lo que la palabra del Señor nos dice. Arrepiéntete de tus pecados y de tu apostasía. Obviamente está diciendo eso. Que no es lo mismo lamentarse que arrepentirse. No es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando Judas vende a Jesús por unas monedas, Judas cuando se dio cuenta que comienzan a golpear al maestro, se da cuenta, ¿verdad?, que se están dando un festín con Jesús. Ahí se dio cuenta de Judas que se mandó un condoro, pero tremendo. Cometió un error. Obviamente que el diablo lo atormentaba. Pero yo escuché un predicador en internet que dijo, él se arrepintió, él mostró un acto de arrepentimiento y fue a devolver la plata. No, eso no es un acto de arrepentimiento. Eso es un acto de remordimiento. Fue el remordimiento que lo llevó y le dijo, no, ya saben que yo deshago esto porque no, me mandé el tremendo condoro, tomen ahí está. Eso no es arrepentimiento. Él es un remordimiento. Si él hubiese tenido arrepentimiento, va donde Jesús llora. Perdóname, ¿saben lo que hice? No, ¿sabes que yo sé que estuvo mal? Perdóname. Jesús lo hubiese perdonado, pero nunca fue donde Jesús, nunca fue arrepentido donde Jesús, sino que fue un remordimiento. La palabra arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud. Vale decir, si alguien golpea a su esposa y llora y dice, ya nunca más te voy a pegar, nunca más te voy a pegar. Y esas lágrimas pueden ser lágrimas de cocodrilo. Si él le vuelve a pegar es porque fue pura mentira nomás, pues nunca hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es una metanoía, dice en el griego, es una metanoía, es un cambio de dirección, un cambio de actitud. Entonces, si lloro y sigo pecando, eso no es arrepentimiento. Es una metanoía, es un cambio interior y es una metanoia, es un cambio por fuera, algo que se va a manifestar por fuera. Si estoy arrepentido por dentro de lo que hizo, por lo que hice, no lo voy a volver a hacer y se va a reflejar en mis actitudes. Eso es arrepentimiento. ¿Y qué le dice esta iglesia? Arrepiéntete por dentro y por fuera. O sea, que no sean solamente lágrimas. Mire, y esto es lo triste de esta iglesia.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Ya lo vimos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, este mensaje muchas veces lo predicamos en la calle a las personas, pero el mensaje no es para el mundano, es para la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia, es para la iglesia. El llamado a la iglesia, al cristiano mundano, al cristiano tibio, a él le dice esto. Entonces, es un llamado a la iglesia a creer en Cristo, a tomarse las cosas en serio en Cristo. Entonces, el Señor es muy bueno, sabiendo que la puerta está cerrada para él, él podría irse. Si alguien, esto me pasa a mí cuando voy al sur, cuando hemos hecho campaña, yo coordino el trabajo con los pastores, y cuando de pronto yo siento que un pastor siente que es molestia la campaña, yo le digo, pastor, no se preocupe, no venimos más, no hay problema, porque para este trabajo evangelístico tenemos que estar de acuerdo los dos. Y no me cuesta a mí rogar cariño, ese es el tema, sino que yo creo que yo siempre voy a tener una buena disposición, y cuando veo a alguien que yo lo estoy incomodando, no tengo un problema en hacerme un paso al costado. Pero fíjese Dios, fíjese a Jesús en esto, sabiendo que para él está cerrada la puerta, porque tiene un compromiso más con el mundo que con Dios. Él no se retira, él no está dentro, está afuera, está en la puerta, aun cuando la puerta está cerrada para él. En esta iglesia, él toca la puerta. Fíjese, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Él está afuera. En esa iglesia, en la iglesia anterior, las puertas estaban abiertas. Él estaba adentro. Esta es una puerta cerrada para esta iglesia. Entonces, él no estaba dentro. Él está fuera de esta iglesia. Podría irse, pero le deja el consejo. Por eso que Dios es amor. Y él toca la puerta. Ahora, escúcheme bien. No porque en una iglesia hay danzas, no significa que Dios esté adentro, sino que no es que Dios quiera estar solamente en la puerta o que quiera estar en las danzas. Donde Dios quiere estar es dentro del corazón del hombre y de la mujer. Porque a veces hay gente que puede danzar y no significa que Dios esté dentro de su corazón. Pero como pastor, si son danzas del Espíritu, el libro de Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Versículo 22, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Ese es el orden. En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Ahí está hablando de los dones del Espíritu Santo que aparece en 1 Corintios capítulo 12. ¿Y qué les dice el versículo 23? Más yo les declararé, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Danzaban, hacían milagros, echaban fuera demonios, pero Dios no los conocía. O sea, Dios nunca estuvo en el corazón de esas personas. Entonces en esta iglesia, y hay iglesias que de pronto dicen, no, si aquí tenemos danza, aquí está Dios, sí, porque lo dicen ellos. Pero cuando yo veré a Dios en sus actitudes que están en su corazón, o sea, si hay personas que son arrogantes, son personas maldicientes, son personas groseras, Dios no puede estar ahí. Son peleadores que toman sus redes sociales en lugar para compartir una palabra, es para pelear con otros, se creen Juan el Bautista, se creen apologetas, y de pronto más que apología, hacen una chismología, y está muy lejos. Y yo les preguntaría, ¿Dios te mandó a hacer eso? ¿Dios te mandó a publicar eso? ¿Dios te mandó a decir? Sino porque quieren aparentar. Entonces, y después dicen, no, Dios está aquí en la iglesia. Sí, más que estar en la iglesia, Él quiere estar en el corazón del hombre. Entonces, el Señor sabe que la iglesia misma como tal no abrirá la puerta, pero siempre hay personas que en medio de tal situación, como en todas las situaciones anteriores, alguien abrirá la puerta de su corazón para poder entrar. Por eso que está hablando esta iglesia. Es por eso las preguntas de este estudio sermonaria sería, ¿dónde está Cristo en este minuto?
¿Está dentro o está afuera? No, si está dentro, yo creo en Dios. Sí, los traficantes también creen en Dios. Yo estoy rodeado ahí de traficantes y me piden orar por ellos. Pero si ellos no dejan su pecado, Dios nunca va a entrar, porque Él no está de acuerdo, ¿verdad?, de estar apoyando. Hay gente que sale a hacer portonazo y dice, Señor, ayúdame a hacer este portonazo. Dios no escucha todas las oraciones. Dios escucha, ¿verdad? No escucha al pecador. Él no escucha, ¿verdad?, alguien que le diga, Señor, ayúdame a matar a este tipo. Dios no puede escuchar esa oración. En un minuto los discípulos fueron a Samaria y no fueron bien recibidos y llegaron enojados. Ahí llegó Juan y le dice, Maestro, clama, ¿verdad?, a tu Padre para que descienda fuego del cielo y destruya esta ciudad. Y Jesús, ¿qué hizo? ¿De qué espíritu soy?, les dice. O sea, Él no escucha todas las oraciones. Él no escucha un pecador que no se arrepiente. Él escucha un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, dice el libro de Salmos. O sea, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios escucha esa oración. Pero Dios no va a escuchar, ¿verdad?, la oración para romper un matrimonio, no va a escuchar a alguien para destruir la vida de alguien, sino que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No, yo tengo a Dios. Sí, pero ¿dónde está? ¿Está afuera? Y a lo mejor a través de este estudio está golpeando tu puerta porque quiere entrar. ¿O vas a seguir con tu actitud tibia, fuera de compromiso con Dios? ¿O quieres decirle, Señor, yo quiero que tú entres? Entonces, hoy a través de la palabra, mi puerta ha sido tocada. La puerta de tu corazón, Dios la ha golpeado. Y te dice, ya no me dejes esperar, déjame entrar. Mire qué lindo de esto, versículo 21, ya que a lo último ya, al que venciere, ¿vencer qué? De dejar el mundo. ¿A vencer qué? De abandonar mi tibieza, de dejar, ¿verdad?, mi espíritu humano, de dejar lo que yo creo, lo que pienso y doy lugar al Señor. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. ¿A quién venció Él? Venció el mundo, venció el pecado, venció al diablo. Y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces, una iglesia sentada en el inestable mundo, ¿verdad?, en el trono mundial, mundanal, Cristo promete a los vencedores que se sienten con Él en el trono de su Padre. Note que el capítulo 3 de Apocalipsis termina con una puerta cerrada y el 4 comienza con una puerta abierta, cuando veamos la próxima clase. Y la puerta cerrada del espíritu de la Odisea, ¿verdad?, es la señal para que se abra en el cielo la puerta por la cual habrá de ascender y entrar la iglesia triunfante. Estamos preparados. El periodo histórico representado por la iglesia de la Odisea es la culminación de la apostasía, desde que la verdadera iglesia de Jesucristo es arrebatada y llevada al cielo, para que esta iglesia apóstata demuestre cómo será destruida por el anticristo, que a su vez serán lanzados, ¿verdad?, al lago de fuego y azufre, que es la segunda venida, conocida como la muerte eterna, la muerte segunda. Amén. Hermanos, con esto quiero concluir. La iglesia de Éfeso representa los primeros 100 años, la iglesia de Esmirna representa desde el año 100 hasta el 313, la de Pérgamo del 313 al 590, la de Tiatira del 590 a 1517, la iglesia de Sardi, que es la iglesia de la Reforma, de 1517 a 1790, y la de Filadelfia de 1790 hasta que sea levantada, ¿verdad? Y la iglesia de la Odisea ya estaba desde un comienzo, ya está en acción, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, hasta la gran tribulación, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 16, el capítulo 19, versículo 2 de Apocalipsis. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, ya en ese entonces. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado con lo que escuchamos. O sea, el mensaje, no tan solo el que predicamos, y esto es para los pastores, para los evangelistas, para los predicadores. El mensaje de la iglesia no es tan solo para consolar al afligido, sino para afligir a los flojos también. Parece que no tiene compromiso con Dios ni con su palabra. Acuérdense que el orgullo de Satanás, el diablo, ¿verdad?, lo dañó y dañó su relación con Dios. Entonces, un verdadero predicador no es aquel que tan solo consuela a los afligidos, sino que el mensaje también debe afligir a aquellos, ¿verdad?, que son flojos, inconsecuentes con lo que la palabra del Señor nos dice. No estamos para ser inconsecuentes con la palabra, sino que estamos en un tiempo donde debemos comprometernos más y más con la palabra del Señor. Termina el texto diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, hemos terminado esta clase. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Creo que de pronto la bendición nos ha hecho mal. La bendición nos ha llevado a un conformismo. Creo que la bendición, Señor, de pronto nos hace que estés a la puerta, Señor. No queremos, Dios, que tú estés en la puerta. No queremos, Señor, que tú estés lejos de nosotros. Queremos que estés, Señor, dentro de nuestros corazones. Perdona nuestra tibieza, nuestro conformismo, Señor. Perdona, Señor, si de pronto hemos acomodado el mensaje solamente, Señor, para no ofender a nadie. Y de pronto nuestra falta de compromiso contigo, con la palabra, Señor, nos ha llevado quizás a tener más amigos, pero nos ha llevado a alejarnos de ti. Ayúdanos a tener un compromiso contigo, a no ser una iglesia tibia, a no ser una iglesia, Señor, mezclada con el mundo, sino que permítenos ser una iglesia, Señor, que sea una iglesia de la palabra, de la iglesia como de Filadelfia, que te amaban, Señor, en medio de las pruebas, de las dificultades. Señor, así como la iglesia de Esmirna que aprendimos, donde ellos les era prohibido poder congregarse, les era estar condenado el ser cristiano, les significaba confiscarles todo, mas tú les dices que no se detengan, mas tú les dices sean fieles hasta la muerte. Así como las cartas de Pedro, que son cartas universales, en lugar de Pedro decir, deténganse, no sean fanáticos, no sigan. Él dice, bienaventurados los que padecen por la causa de Cristo. Señor, no hemos recibido quizás las persecuciones, Señor, que recibieron los de Esmirna. Y quizás no hemos recibido quizás lo que sufrieron muchas iglesias, como las de Sardis, las de Tiatira, los pequeños remanentes como de Filadelfia, sino que somos una iglesia que está bendecida. Estoy seguro que hoy tengo las comodidades que no tuvieron mis pastores, esos viejos predicadores. Sé que tengo más comodidades que ellos. Y quizás ante mis ojos o los ojos de los demás podríamos decir que yo soy rico. Señor, pero tú no estás mirando mis cosas materiales y tampoco miraste la condición económica que ellos tenían. Tú mirás, Señor, en nosotros, nuestra fidelidad, si realmente tenemos un compromiso con tu palabra, Señor, si tenemos un compromiso, Señor, sincero y verdadero en este caminar. Ayúdanos, Señor, y fortalece cada día nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a abrazar este evangelio de una forma seria,
Así como vemos, gente que de pronto parte a los estadios, donde muchas personas de pronto han perdido familiares en esas instancias, donde nadie les va a dar nada, un jugador tampoco, quizás nunca los visitará, y logran ser fieles toda la semana, pagando su entrada, pagando el carnet de socio, y estar gritando por el equipo de sus amores. Señor, y tienen un mayor compromiso, sabiendo que ellos nunca les darán vida eterna. Cuanto más fieles, Señor, y agradecidos debemos ser nosotros con aquel que sí nos visita, que tiene cuidado de nosotros y que nos ofrece vida eterna. Gracias te damos por este estudio. Ya no queremos que estés fuera, sino que puedas estar dentro de nuestros corazones. Y tu bendición a través de este estudio te pedimos por misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, amados.